Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de losas de cimentación por Sara María Cruz Yandar, Eduardo Santiago Reina Narváez, Gustavo Andrés Urrano Hoyos, Juan David López Andrada y mi persona Valeria Rincones Arellano. Bueno, como introducción quería hablar de que las losas de cimentación hacen parte de las zapatas combinadas, que pues, también dentro de los diferentes tipos pues, de zapatas combinadas que hay se encuentran los siguientes, que son las zapatas combinadas rectangular, que son las que podemos ver aquí, las zapatas combinadas trapezoidal, que es el segundo ejemplo, las zapatas cantilever, que son estas, y la losa de cimentación, que es a lo que nos vamos a centrar. La losa de cimentación. Como definición, las losas son un tipo de cimentación poco profunda que funciona muy bien en terrenos irregular que podría diferenciar el asentamiento con otro tipo de cimentación. Eh, las zapatas aisladas resultan demasiado grandes y juntas para ser una opción visible. Como tipos de losas de cimentación, podemos ver las losas de cimentación con espesor uniforme, que se caracteriza por solo tener los esfuerzos de acero y el espesor determinado por los cálculos sin ningún tipo de alteración. Y se ven de esta manera que podríamos ver como que para la planta A se miraría el corte de esta manera. La losa con espesor aligerado. Este tipo de losa se caracteriza por disminuir el volumen de concreto a utilizar debido a que solo se emplea el espesor determinado con las secciones críticas determinados en el diseño y el resto se disminuirá hasta donde permita el esfuerzo cortante involucrado en el diseño. Para esta también tenemos, de esta manera miramos como un dibujo como sería en planta y cómo sería el dibujo en el corte. A. Para las losas nervuradas. A diferencia de la losa aligerada, aquí solo se emplean vigas, las cuales corren sobre los ejes X y Y, generando así cajones entre columnas. Con esta forma se disminuye más el volumen de concreto a utilizar como se ve en la figura siguiente. Aquí está la planta, se mira el corte A y aquí cómo se observaría el espacio que va entre las vigas. Bueno, este es un ejemplo de aplicación para el análisis de cargas, considerando un peso de 1 tonelada por metro cuadrado. Por cada nivel, este sería como el análisis aproximado. Para las columnas de 0,6 por 0,6 metros. Primero vamos a ver el factor de carga, que es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, y el FY, que son 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El ensayo de suelos sería 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado y el K 2.400 toneladas por metro cúbico. Aquí vemos un dibujo de la planta y cómo se vería en elevación para aproximadamente 6 niveles y 5 niveles para espacio completo. Primero vemos cómo hacer el peso en columnas y sacamos el aproximado de cada peso en las plantas. Entonces aquí para las partes de 3x3, aquí estas de 6 por 6.5, estas de 3x3 por 3.55 y así vamos sacando respectivamente. Luego sacamos el tipo de columnas que sería para todas las columnas de 3x3 por 3.55, vamos operando 3x3 por 3.55 por 1 tonelada por metro cuadrado y eso por 5 niveles. Las otras que se las mira por 6 niveles y así vamos sacando sucesivamente. Como para la una son 59 toneladas, para la segunda son 107 toneladas, para la tercera 234 toneladas, para la cuarta 129 toneladas, para la quinta 71 toneladas y para la sexta 128 toneladas. Luego hacemos el espesor de la platea por efecto de corte por funcionamiento. Bueno, aquí necesitamos sacar el BS, que son 234 toneladas, que es lo que miramos en el anterior. Luego el BC, que son 0.53 por la raíz cuadrada del FC B de P por T, que sería la fuerza constante permisible por funcionamiento. El BO sería el perímetro, que es igual a 4D más 240 en centímetros. Luego sabemos que el BU es igual al BC, o sea, la fuerza cortante, y nos da 23.400 kilogramos, igual a 0,53 de la raíz de 210, que esto es 4D más 240. Y D tenemos que es igual a 63 centímetros. El espesor, que es igual a T, igual a D, más el recubrimiento, más el diámetro de varilla, sobre 2. Entonces aquí tenemos 63 más 7.5 más 2.5 sobre 2, que da 71.8, pero en total nos daría 75 centímetros del espesor de la platea. Para las franjas de cimentación, primero sacamos la franja 1, la franja 2, para la dirección X, la franja 3 y la franja 4, de esta manera. Y para la dirección Y también la sacamos, que sería la 5, la 6, la 7 y la 8. Que estas las tenemos que operar con estas dos fórmulas, esta para A y esta para B.
Entonces tenemos que operar que este sería el ancho sería T y el largo sería B. Reemplazando así P en A, tenemos que la operación sería que eh, la raíz, eh, la raíz de 4, me confundí chicos, chicos, No, no hay problema, tú estás hablando. Sí, y ¿cómo? al menos íbamos como 9 minutos recién. 9 minutos era que íbamos, yo ni cuenta. Ajá. ¿Por qué nos pusiste de una vez? Te sacamos Ay, el pero- como de- Bueno, la raíz cuarta de 3 por KS sobre la excentricidad de por T sobre 3. Entonces nos da que KS es igual a B más 1 al cuadrado sobre 2B al cuadrado por K. Aquí tenemos que la excentricidad es 2.17 por 10 a la 6 toneladas sobre metro cuadrado. T tenemos que son 0,75 metros y K son 2.400 toneladas sobre metro cúbico. Aquí sacamos en la tabla para la dirección X y para la dirección Y, teniendo estos valores para también cada una de las franjas. Para la de la dirección X, el I es 6.5 metros, menor que 100.29 y 100.71. Y para la dirección Y tenemos que I es 6.0 metros, que es menor de 100.35 y 100.74. En ambos casos se cumple que I es 1.75 sobre esto y se puede utilizar el método rígido convencional para esto. De ahí calculamos el cálculo de las presiones de contacto, que entonces necesitamos también sacar para X y para Y. Entonces necesitamos sacar el centro de rigidez, entonces P, que son en toneladas, X en metros y el PX. Sacamos estos valores, nos da la suma total, aquí los valores de X y los valores del PX. Entonces nos da aquí la suma, de ahí sacamos que X es igual a 21.918 sobre la suma de P, que es 2.182, que es igual a 10.4. Acá también para la P y y sobre con el Y y el PY. Entonces aquí tenemos que los resultados, la suma del P y la suma de X del PX, que son 19.638 sobre 2.182, que es igual a 9 metros. El centro de rigidez entonces tenemos que es 10.4 para X y 9 para Y, el centro de gravedad entonces nos quedaría 9.75 y 9 para Y, y entonces la excentricidad tenemos que para X es 0.29 y para Y es igual a 0. Aquí miramos cómo es el centro de gravedad y el centro de rigidez en este esquema, y aquí sacamos, entonces para sacar ya el Q tenemos que es 2.182 toneladas, y aquí sacamos el área que es 20.10 por 18.60, que es igual a 373.86 metros cuadrados. El MY es igual al QX de EX, que es igual a 2182 por 0.29, que es igual a 632.78 toneladas menos por metro. Y entonces tenemos que es para el Y, que es el QX por EX, que es 22.182 por 0, que es igual a 0. El IY tenemos que es 18.60 por 20.10 a la 3, esto sobre 12, que es igual a 12.586.93 metros sobre 4, metro a la 4. Y para el IX tenemos que 20.10 por 18.60 a la 3 sobre 12 es igual a 10.778.38 metros a la 4. Entonces aquí para sacar la Q pequeña tenemos que sacar que la Q sobre el área más o menos el MXY sobre IX más o menos MY X sobre IX. Entonces tenemos estos valores que sería el caudal pequeño 2182 sobre 373.86 más o menos 0 y 632.78x sobre 12.586.93. Entonces tenemos un valor de 5.83 más o menos 0.0502x. Para sacar el esfuerzo sobre el suelo, aquí necesitamos sacar el Q máximo, que esto sería igual a 5.83 más 0.0502 por 10.05, que esto sería igual a 6.32 toneladas sobre metro cuadrado. Aquí tenemos el peso propio de la platea, que es peso sobre área, que sería 20.1 por 18.6 por 0.75 por 2.4 toneladas sobre metro cúbico,
y esto sobre 20.1.10 por 18.6, que esto es igual a 1.8 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces tenemos que para el primer piso, que es el S sobre C, que es la carga viva, y el primer piso tabiquería, que serían entonces 200 kilogramos sobre metro cuadrado, que es igual a 0.25 toneladas sobre metro cuadrado. Tenemos que 150 kilogramos sobre metro cuadrado es igual a 0.15 toneladas sobre metro cuadrado, entonces el total sería 8.53 toneladas sobre metro cuadrado, que sería para el suelo 0.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería menor y mayor de 9 que sería al igual de 9 toneladas sobre metro cuadrado, que nos daría un total de 8.53 toneladas sobre metro cuadrado, que nos daría un valor conforme. Los puntos que están a la derecha del eje Y tendrán valores positivos para X, como los que vimos. Y para la presión promedio por franja, también tenemos los de Q con toneladas sobre metro cuadrado, los puntos, los momentos y el ancho. Las franjas del 1 al 8, el diseño por flexión, que es la verificación de la altura de la platea, que es el FS, 0.FY, igual a 0.4 con 4.200, igual a 1.680 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que el FS nos da 94.5, el N, que es el módulo de elasticidad del acero, sobre el módulo de elasticidad del concreto, que nos daría igual a 9, el K, que nos da 0.336, la J, que nos da 0.88. El K tenemos que nos da 14.10, el B nos da 100 centímetros, y el D mínimo nos da 44 centímetros, y el D máximo nos da 27.4 por 10 a la 5. El espesor mínimo tenemos que es de mínimo más el recubrimiento más jam de varilla de media pulgada. Entonces esto sabemos que nos da 75 centímetros. Y con esto podemos ver que el diseño es conforme con todos estos valores. Para los valores de D, en la losa de cimentación tenemos para la dirección X, que es 0.637 y 0.662. Los refuerzos longitudinales de la figura están en la parte exterior y los transversales en la parte interior. El corte de la figura siempre se toma en la dirección más larga. En nuestro caso, pues, la dirección X. Aquí tenemos los valores de la franja, el coeficiente, el D en centímetros, el M, la área y la área mínima. Acá tenemos las franjas, el AS, el S, que son los espaciamientos que se han tomado en múltiplos de pulgada, cada 2.5 centímetros. Por ejemplo, la franja 1, AS 26.7 y el espaciamiento es 5.07 por 100 sobre 26.7, que es igual a 18.9. Y se utilizaría 17.5. Y así sucesivamente para cada una de las franjas. La verificación de la fuerza cortante. La BU es igual a 10 por la Q pequeña por L igual sobre 2, que sería B igual a 100 centímetros de, como ya sabíamos, 63.7, el FC 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces tenemos que la verificación de la fuerza cortante es 26.77, entonces sabemos que la BU max es 18.94 toneladas, menor que la BC, que son 26.77 toneladas. Entonces sabemos que es un valor conforme. Y ya. Bueno, las losas de cimentación, la capacidad de carga. La capacidad de carga de las losas de cimentación depende de varios factores, como el tipo de suelo, la profundidad de la losa, las dimensiones de la losa y la carga aplicada. En general, las losas de cimentación se utilizan para distribuir la carga de la estructura de una manera uniforme en el suelo y evitar la falla por sobrecarga o asentamiento diferencial. Para determinar esta, se debe realizar un estudio de suelos y una evaluación estructural. La capacidad de carga de las losas de cimentación es una consideración importante en el diseño estructural de un edificio. Esto debido a que para soportar la carga transmitida por la losa y distribuirla de manera segura al terreno subyacente. La capacidad de carga de una losa de cimentación depende de varios factores, incluyendo los siguientes. Como primer punto tenemos las propiedades del suelo. La capacidad de carga del suelo está determinada por su tipo, compactación, cohesión, ángulo de fricción interna y resistencia al corte, entre otros parámetros geotécnicos, los cuales estos se determinarán por pruebas de laboratorio y análisis de campo como lo son sondeos y ensayos de penetración estándar. Como segundo punto tenemos las dimensiones y geometría de la losa. El tamaño y la forma de la losa de cimentación influyen en su capacidad de carga. Una losa más grande distribuirá la carga sobre una superficie mayor, lo que puede reducir la presión del suelo y aumentar la capacidad de carga. Como tercer punto tenemos todo lo que son las cargas aplicadas, como el peso del edificio, las cargas vivas y las cargas muertas y las cargas sísmicas. Estas deben considerarse para determinar la capacidad de carga que se requiere en la estructura. Como cuarto punto tenemos el diseño estructural. El diseño estructural de la losa, incluyendo su espesor, refuerzo y distribución de cargas, también afectará a su capacidad,
Un diseño adecuado considerará todos los aspectos geotécnicos y estructurales para garantizar que ésta pueda soportar las cargas aplicadas de una manera más segura. El estudio de suelos involucrará la determinación de las propiedades del suelo subyacente, como densidad, cohesión y fricción. Estos parámetros se utilizarán para calcular la capacidad de soporte del suelo y determinar la profundidad requerida para la losa. La evaluación estructural implicará el cálculo de las cargas que se aplicarán en la losa, incluyendo el peso de la estructura y la carga muerta, que es el peso de los materiales de construcción, como el concreto, mientras que la carga viva incluye la carga que se aplicará durante el uso normal de esta estructura. Para determinar la capacidad de carga se realizarán los cálculos y análisis utilizando métodos de ingeniería geotécnica y estructural. Estos cálculos pueden incluir el uso de factores de seguridad y consideraciones específicas según las normas y regulaciones locales. Es importante destacar que el cálculo de esta cimentación pues, es un proceso complejo y también puede verse afectado por otros factores como lo son la presencia de agua subterránea, la temperatura y la acción del viento. Por esto se debe ser realizado por un ingeniero estructural o geotécnico que esté calificado, considerando pues, todas las especificaciones y características del proyecto. Bueno, como el enunciado del ejercicio, tenemos cálculo de la capacidad de carga admisible con un factor de seguridad de 3 para una zapata corrida de 3 metros de ancho que se desplantará a 2 metros de profundidad, en el suelo cuyo peso es de 1.60 toneladas sobre metro cúbico y el nivel de agua freática se encuentra a 6 metros de profundidad. El suelo tiene una cohesión de 2 toneladas sobre metro cuadrado y un ángulo de fricción de 20 grados. En la primera tabla tenemos los datos conocidos, pues ya mencionados, que eran el peso, la profundidad de desplante, el factor de seguridad, la cohesión y el ángulo de fricción. Tenemos la fórmula a utilizar, que era para una fórmula de una zapata corrida. Se tiene pues que se reemplazan los valores en la fórmula pues ya presentada, que nos dio Q sub C igual a 70 toneladas sobre metro cuadrado, y la carga admisible, que era Q sub C sobre el factor de seguridad, nos dio 23.33 toneladas. Y pues en la última tabla se demuestran los datos encontrados, o pues los datos que se necesitaban, que era el NC, el NQ y el NY, y pues la carga admisible. Bueno, a continuación les voy a explicar la ecuación general de capacidad de carga. La capacidad de carga última total de una losa de cimentación puede determinarse mediante la misma ecuación donde se utiliza para cimentaciones superficiales. Como podemos observar en las diapositivas, esta es la fórmula donde podemos encontrar la cohesión, esfuerzos efectivos al nivel de desplante de la cimentación, el peso específico del suelo en el que vamos a trabajar, el ancho de la cimentación, el largo, factores de forma, factores de profundidad, factores de inclinación y factores de capacidad de carga. Bueno, como factores de capacidad de carga, como podemos observar en la pantalla, son esas fórmulas donde podemos obtener N sub Q, N sub C y N sub gamma. Y además, al lado podemos obtener ya una tabla donde se muestra la variación de los factores de capacidad de carga anteriores con los ángulos de fricción del suelo que nos puede dar el ejercicio. Aquí podemos observar factores de inclinación, el cual nos dice que F sub I es igual a F sub QI, y ahí nos da la fórmula de cómo obtener estos valores, y además nos da la fórmula para obtener F sub gamma sub I. Bueno, además también podemos observar los factores de profundidad. Estos fueron desarrollados prácticamente en 1970 por Hansen, y los cuales propuso las siguientes ecuaciones para los factores. Como podemos observar en pantalla, son diferentes fórmulas dependiendo la circunstancia de los datos. Por ejemplo, si haciendo el producto del desplante, el desplante sobre la base, si nos da menor a 1, tenemos que utilizar unas fórmulas, pero si este resultado nos da mayor a 1, tenemos que utilizar otro tipo de fórmula. Ahora, una vez ya tengamos en cuenta qué fórmulas utilizar, tenemos que tener en cuenta el ángulo de fricción que vamos a utilizar o que nos da el ejercicio, para así, dependiendo de esto, tener el valor de F sub CD, F sub QD y F sub gamma D. El ejemplo que vamos a trabajar a continuación dice: determinar la capacidad de carga de una losa de cimentación que mide 15 por 10 metros sobre un suelo con características de que la cohesión es igual a 95 kN sobre metro cuadrado, el ángulo de fricción es igual a 27, el DF es igual a 3 metros y el peso específico del suelo es igual a 16.5 kN sobre metro cúbico. Como podemos observar en pantalla, aquí tenemos los datos con los que vamos a trabajar. Este ejercicio lo realicé con ayuda de Excel, y así que por eso podemos observar encasillados los datos. Cabe tener en cuenta de que la base es menor a la longitud, por lo tanto trabajamos a 10 metros el valor de la base. Bueno, como les dije anteriormente, trabajé con Excel para poder realizar este ejercicio con mayor facilidad. Y, por ejemplo, para los factores de capacidad de carga, eso sí los trabajé los obtuve de las tablas antes mencionadas. Factores de forma, perdón, son reemplazando en las fórmulas, con lo mismo con factores de profundidad y factores de inclinación. Una vez que tuve los resultados finales de cada de estos, lo reemplacé en la fórmula para la capacidad de carga última, obteniendo de que la capacidad de carga de la losa de cimentación es igual a 2.956.61 kN sobre metro cuadrado, perdón. Gracias.
Un saludo. A continuación voy a explicar losas de cimentación, asentamiento en campo. Para poder entenderlas, primero hay que comprender que se define como la deformación vertical de la superficie de un terreno como resultado de la aplicación de una carga o fuerza. Esta está presente en todo tipo de cimentaciones, sean zapatas de cualquier tipo u otros tipos. Sin embargo, en las losas de cimentación tiende a ser menor, ya que estas son un tipo de cimentación superficial utilizada principalmente en obras de poca envergadura, como casas o edificaciones pequeñas, terrenos con muy poca capacidad portante, es decir, una capacidad muy reducida del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él, y se caracteriza por tener un mejor comportamiento en terrenos poco homogéneos que otro tipo de cimentaciones, ya que precisamente este otro tipo de cimentaciones se pueden ver afectadas o sufrir asentamientos diferenciales. A continuación tenemos el ejercicio, en el cual nos pide calcular el asentamiento en campo total en una losa de cimentación de 15 metros por 20 metros. Lo primero que hay que hacer es tomar todos los datos que el ejercicio nos ofrece. En este caso podemos ver que la carga sobre la losa está dividida en tres partes, hablando longitudinalmente. La primera corresponde a 5 metros y posee una carga de 5.9 toneladas por metro cuadrado. La segunda, en longitud, es igual a la primera, sin embargo su carga se modifica y pasa a ser de 6.0 toneladas sobre metro cuadrado. Esto es normal, ya que en cualquier losa de cimentación la carga va a ser superior en la zona central. Y por último, tenemos la tercera parte, longitudinalmente hablando, la cual posee una carga de 5.7 toneladas sobre metro cuadrado. En este caso, para calcular el asentamiento, como en casi todos los casos antes de construir, vamos a considerar un suelo estratificado. Los datos que nos da son los tres espesores, los cuales los dos primeros son iguales y corresponden a 4 metros, y el tercero es diferente, pues corresponde a 3 metros. Además de eso, cada estrato tiene unos datos o características propias, donde tenemos el módulo de elasticidad correspondiente a la letra E, el cual se da en kilogramos sobre centímetro cuadrado, la relación de Poisson, identificada con la letra B minúscula, igual y que no posee una unidad, y por último, el coeficiente de variación volumétrica, que se identifica por las letras MB, y se da en centímetros cuadrados sobre kilogramo. En el lado derecho podemos observar la forma de la cimentación, la cual en la gráfica nos aparece como toda la carga dividida, lo cual se va a entender después, y que tiene unas dimensiones de X por Y y una profundidad de Z, que se profundizarán más adelante y que se indican en el enunciado del ejercicio. Lo primero que hay que tener en cuenta son las fórmulas. En este caso, a pesar de que se han propuesto varias, para este ejercicio en específico, la que más funciona es la de Slicia, la cual podemos ver aquí, y que es igual a la carga multiplicada por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado sobre pi por el módulo de elasticidad. Todo esto abre corchete y se multiplica por longitud por el logaritmo del ancho más la raíz cuadrada del ancho al cuadrado más la longitud al cuadrado, y todo eso sobre la longitud. A eso se le suma el ancho por el logaritmo de la longitud más la raíz cuadrada del ancho al cuadrado más la longitud al cuadrado, todo eso sobre el ancho y se cierra. Además de eso, para poder aplicar la fórmula es necesario encontrar tres factores, que son los tres desconocidos que tenemos aquí, que corresponden a Q, E y B. Para sacar Q promedio es literalmente muy simple. En este caso utilizamos las tres cargas que nos dio en el anterior ejercicio, se suman y se dividen entre 3, y esta se puede considerar como la carga distribuida. Posteriormente tenemos el E ponderado, que es igual a la sumatoria de los módulos de elasticidad por espesores, cada uno multiplicado individualmente y sumándolos todos para obtener un solo resultado, sobre la sumatoria de todos los espesores. Por último, tenemos el B ponderado, que es igual a la sumatoria de los módulos de elasticidad por los coeficientes de Poisson, cada uno y luego sumados, sobre la sumatoria de los espesores. Antes de continuar, hay que aclarar que para hacer más simple el ejercicio, y considerando que nos pide la carga en el centro de la losa de cimentación, se puede dividir la estructura en 4 cuadrantes. Para esto es una forma muy simple, puesto que se divide tanto el ancho como el largo entre 2. Los resultados que obtuvimos tras realizar el ejercicio son los siguientes. El Q promedio es igual a 0,59 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el E ponderado a 48.18 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el B ponderado, que no tiene unidad, es igual a 0,44. Para poder realizar estos cálculos fue necesario pasar todas las dimensiones, en este caso X y Y, a centímetros, lo cual es muy simple, puesto que solo se debe multiplicar los metros por 100. Y además de eso, dado que las cargas nos daban en toneladas, para poder reducirlo a kilogramos solo se debe dividir el resultado entre 10 y obtenemos, como podemos ver aquí, los resultados en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para finalizar, solo es necesario reemplazar los valores obtenidos tanto del punto como de las fórmulas en la fórmula principal, que es la fórmula de Slicia. Reemplazados, obtenemos que el asentamiento central de esta losa de cimentación fue igual a 19 centímetros. Gracias. El método de rigidez. Bueno, el método de rigidez convencional trabaja con una exactitud cuando la losa de cimentación es rígida, permitiendo así que este elemento trabaje como un todo en cuanto a las deformaciones de sí mismo. Bueno, el ejemplo de método de rigidez convencional que realicé es el siguiente. En la figura se muestra una losa de cimentación de un edificio destinado a oficinas. Todas las columnas son cuadradas de 40 centímetros por 40 centímetros. La capacidad admisible del suelo de fundación es 1.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia concreta y el acero son 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
y FY es igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se indican las cargas como muestra y vivas que soportan las columnas. Se pide diseñar los instrumentación empleando el método de rigidez convencional. Y aquí se ve la figura de cómo van situadas las columnas. Y algunos datos que nos dan como las cargas. Y bueno, lo principal que tenemos que hacer es verificar las presiones mediante esta fórmula, donde el área es igual a la base por L, la base total por el L total, que es 12.4 por 15.4, dándonos un valor de 190.96. Los valores de inercia en X y Y, donde se encuentra la fórmula B por L al cúbica sobre 2. Y asimismo, solo que para Y cambia el 3. Bueno, de ahí, para sacar las excentricidades, se necesita el X y Y. Para sacar estas, se necesita la sumatoria total de multiplicar las cargas totales por los desplazamientos, o sea, X y por P y Y por P, dándonos 9.630.6 y 11.881.6. Esto dividiendo entre el total del resultante de las cargas aplicadas. Y para la excentricidad, esto es igual a X menos B sobre 2, dándonos un total de 0.082, una excentricidad en X y en Y de 0.051. Bueno, para lo siguiente es verificar las precisiones, ya reemplazar en la fórmula y sacar los momentos en X y en Y. Esto es igual a las cargas aplicadas por la excentricidad, los momentos. Y ya reemplazar en la fórmula donde nos queda en total una sola ecuación. Y la presión. Ya después de verificar las presiones, dependiendo a la distancia entre cada punto, se va intercambiando X y Y, dependiendo de las distancias, y dándonos un total de presiones, como se muestra en el siguiente cuadro. Bueno, y se puede decir que la máxima presión es 8.55 toneladas sobre metro cuadrado. Lo siguiente es calcular la presión promedio. Esto se lo hace diciendo que en estos estamos por el diagrama de momentos para las franjas A, D, H y G, como se muestra aquí. Esto es las mayores, o sea, sería entre A más la franja de G sobre 2, siendo un promedio de 7.71, y el resultante de presión es igual a la presión promedio por la base 1 por el L total. Y la resultante de las cargas aplicadas, que como se ve, es 44 más 136 más 136 más 37, que son las cargas aplicadas que se encuentran en esa sección. Y bueno, después se pretende calcular las cargas aplicadas promedio, que es igual a las resultantes de presión más la presión promedio, sobre 2. Y la presión modificada, que es igual a las cargas aplicadas promedio sobre la longitud, dándonos un valor de 23.79. Y así sacando la razón. Para, con esto, calcular el diagrama de momentos de cortante para la franja ADHG, teniendo en cuenta que las distancias para este diagrama se sacan dependiendo a las modificadas. La modificada se saca multiplicando, por ejemplo, el 44 por el 1.0381 y así para cada una de las columnas que se encuentran en la sección. Y bueno, estas cargas modificadas se las divide entre la distancia, dándonos un valor para cada X. Y así sucesivamente con cada franja, como se muestra en las figuras. Se calcula un diagrama para cada franja y sus propias modificadas, sus cargas modificadas. En este caso son 4. 2, 3 y 4. Para el cálculo de espesor de zapata se utilizan los momentos O y el momento U y una densidad para así calcular W, que es la carga puntual. Así sucesivamente se calculan las espesores de la zapata para su construcción. Y al final se calcula el espesor de la zapata haciendo algunos chequeos. Por ejemplo, se calcula el BUD, que nos da un valor de 31.69 con la fórmula que se encuentra ahí. 5 viene siendo la longitud de tramo a tramo y los datos que ya se habían calculado. Y este se encuentra menor al BC, que esto es lo importante. Después se procede a calcular el espesor de zapatas, chequeando el espesor de zapata por cortante en acción de losa para solamente la columna P6. Esto se debe hacer por cada columna. Y nos da una carga aplicada puntual de 446 toneladas y un esfuerzo de 400. El cálculo de espesor de zapata, chequeando el espesor de zapata por cortante en acción de losa para la misma columna 6. El BU se lo saca con la carga anterior menos el esfuerzo, como se muestra, y ya se ve que no cumple, por lo que es mayor. El cálculo de espesor de zapata, igualmente, en BU, teniendo en cuenta el BU, sí cumple. Y se calcula el refuerzo longitudinal con la fórmula que aparece ahí y diciendo que el refuerzo longitudinal es igual a 0.0424.
y así sucesivamente para cálculo de refuerzos longitudinales. Y esto es todo. Muchas gracias.